Nadie en aquel teatro imaginaba que el hombre sentado media fila, con saco oscuro, bufanda ligera y el rostro medio cubierto por unas gafas discretas, era José José. Había llegado a Madrid esa misma semana para cumplir con una serie de compromisos artísticos y entrevistas. Su nombre ya no necesitaba presentación en casi ningún rincón del mundo hispano, pero aquella noche no quería reflectores, ni fotógrafos, ni homenajes. Solo quería caminar un poco, respirar solo, escuchar voces ajenas a la industria y recordar cómo sonaba la música cuando todavía no estaba rodeada de contratos, promotores y exigencias. Fue así como terminó frente a un pequeño teatro del centro, donde un cartel anunciaba una competencia de nuevas voces. El tipo de evento a que casi nada importante iba, pero al que acudían soñadores con el corazón entero metido en la garganta. José José se quedó mirando el letrero unos segundos, como si algo en él le hubiera jalado la memoria. Después compró una entrada sin llamar la atención y pasó al interior como un hombre cualquiera. El recinto estaba lleno. Casi 1000 personas ocupaban las butacas, hablando en voz baja, revisando programas de mano, esperando el inicio del concurso. En el escenario, una mesa larga recibía a los 3 jueces de la noche. 2 de ellos mantenían una expresión amable, casi protocolaria. El tercero, en cambio, dominaba el aire completo del lugar. Se llamaba Ramiro Vélez. Era un productor conocido en ciertos círculos de la televisión española, un hombre de trajes impecables y sonrisa de filo. Tenía esa clase de autoridad que no nace del respeto, sino del miedo. Hablaba fuerte, interrumpía, imponía. Ni siquiera disimulaba que disfrutaba ver a los participantes encogerse frente a sus comentarios. José José lo observó en silencio desde su asiento. No era la primera vez que veía a alguien así. Conocía demasiado bien esa especie de personaje. Hombres que confunden experiencia con superioridad, criterio con desprecio, disciplina con crueldad. Hombres que alguna vez, muchos años antes, también lo habían mirado él como si no fuera suficiente. Las presentaciones comenzaron. Unos cantaban mejor que otros, como ocurre siempre. Había nervios, errores, ilusiones. El público aplaudía con generosidad. Y Ramiro Vélez iba dejando detrás de cada participante una estela de ironías, frases innecesarias, humillaciones maquilladas de sinceridad profesional. José José apretó la mandíbula varias veces, pero se contuvo, hasta que subió al escenario un muchacho llamado Daniel Regues. Tendría poco más de 20 años. Delgado, de traje prestado, con la voz temblando antes incluso de cantar. Llevaba una guitarra y una expresión transparente, la de alguien que no estaba ahí por vanidad, sino porque no sabía vivir lejos de la música. Dijo que interpretaría una canción propia. Algunos en el público lo animaron con palmas suaves. El joven sonrió como pudo y empezó. No fue una presentación perfecta. Se notaba la tensión en su respiración, el pulso inestable en ciertos acordes, el miedo pegado en algunas frases. Pero también era evidente otra cosa. Había verdad. Había sentimiento. Había una herida convertida en melodía. Y eso, para cualquiera que entendiera el oficio de cantar, valía mucho más que una ejecución impecable y vacía. Cuando terminó, el público lo premió con aplausos cálidos. No duraron mucho. Ramiro Vélez se inclinó hacia el micrófono con una lentitud casi teatral. Dejó que el aplauso se apagara por completo y después soltó, con una mueca cruel: «Dime una cosa, muchacho, ¿de verdad pensaste que esto era suficiente para subir a un escenario?» La sala quedó inmóvil. Daniel bajó la mirada, todavía sosteniendo la guitarra contra el pecho. Ramiro siguió hablando. Dijo que su voz era frágil, que su composición sonaba infantil, que el sentimentalismo no podía confundirse con talento. Dijo que había personas nacidas para cantar y otras destinadas a quedarse en el intento. Y remató con una frase que heló el teatro. A veces el mayor acto de sensatez es aceptar a tiempo que uno no sirve para esto. Algunas personas murmuraron incómodas. Los otros jueces intentaron suavizar el ambiente, pero la herida ya estaba hecha. Daniel permaneció de pie, inmóvil, tratando de que no se le quebrara la cara delante de todos. José José sintió un golpe seco en el pecho. No estaba viendo solo a ese joven. Se estaba viendo a sí mismo, mucho antes de los aplausos, antes de los discos, antes del nombre convertido en leyenda. Se veía atravesando puertas cerradas, enfrentando risas, cargando una voz inmensa en un mundo empeñado en minimizarlo. Y entonces habló. No levantó la voz demasiado. No le hizo falta. Una crítica puede corregir a un artista, dijo desde su asiento, pero humillarlo no lo hace mejor a usted. Las palabras corrieron por las filas como una descarga eléctrica. Varios rostros se giraron de inmediato. En el escenario,
Ramiro alzó la cabeza con una mezcla de sorpresa y furia. Buscó con la mirada hasta encontrar al hombre de lentes oscuros que no apartaba la vista. ¿Quién dijo eso?, preguntó, ya de pie. José José no se escondió. Yo. Ramiro sonrió, pero no había humor en esa sonrisa. Había ego herido. Perfecto, contestó. Siempre aparece alguien en el público creyendo saber más que los que estamos aquí arriba. Ya que tiene tanta claridad sobre cómo deben hacerse las cosas, venga usted al escenario y enséñenos. Se escucharon murmullos, alguna risa nerviosa, varias exhalaciones contenidas. Era un reto lanzado con toda la intención de aplastar. Ramiro estaba convencido de que el desconocido retrocedería, pero el hombre se puso de pie. José José avanzó por el pasillo central con la serenidad de quien ha caminado miles de veces hacia la luz de un escenario. No había prisa en sus pasos. No había enojo visible. Solo esa clase de aplomo que no se aprende. Se gana después de sobrevivir mucho. El teatro entero lo seguía con los ojos. Subió los escalones y se colocó bajo los reflectores. Los otros jueces se miraron confundidos. El conductor del evento no sabía si intervenir. Ramiro, en cambio, seguía disfrutando lo que creía que sería el comienzo de una humillación memorable. Bien, dijo, recargándose en la mesa. Aquí lo tiene. El escenario, el micrófono, la atención de todos. Adelante, haga magia. José José no respondió enseguida. Primero miró hacia donde estaba Daniel, aún inmóvil al costado del escenario, con los ojos húmedos. Luego volvió la vista hacia Ramiro. No subí para competir con nadie, dijo con calma. Subí porque ese joven merece salir de aquí con dignidad. Una cosa es formar a un artista. Otra muy distinta es querer romperlo para sentirse más grande. Ramiro soltó una carcajada seca. La industria no es un lugar para sensibilidades. José José lo miró sin alterarse. Precisamente por eso hacen falta hombres que no hayan perdido el alma. El comentario provocó un murmullo más intenso entre el público. Ramiro tensó el rostro. Cante, entonces, espetó. Ya que vino a dar lecciones, al menos gane el derecho de hablar. José José asintió apenas. Pidió un piano. En uno de los costados del escenario había un teclado eléctrico usado para acompañar a algunas presentaciones. Un asistente corrió a prepararlo. José José se sentó despacio en la banqueta, dejó las gafas sobre el instrumento y acomodó las manos con la naturalidad de quien ha vivido dentro de la música toda su vida. Algo cambió en el ambiente en ese instante. Quizá fue la postura. Quizá fue el silencio. Quizá fue esa extraña sensación que se instala antes de que ocurra algo irrepetible. José José respiró hondo y empezó a tocar. Los primeros acordes fueron suaves, reconocibles solo para unos pocos. Pero cuando abrió la boca y dejó salir la primera frase, el teatro entero pareció contener el aliento. Era el triste. No la cantó como en un concierto. No buscó exhibirse. La cantó como si la canción hubiera regresado esa noche para cumplir una misión. Cada palabra cayó en el lugar exacto. Cada nota cargó memoria, dolor, grandeza. Su voz no solo llenó la sala, la atravesó, la dobló sobre sí misma. Hizo que hasta el aire pareciera escuchar. Las primeras filas reaccionaron primero. Rostros tensos que de pronto se iluminaron con incredulidad. Un hombre se llevó la mano a la boca. Una mujer apretó el brazo de su acompañante. Los murmullos nacieron, murieron y volvieron a nacer, porque nadie se atrevía todavía a creerlo del todo. En la mesa del jurado, Ramiro dejó de sonreír. Su cuerpo, que hasta hacía un momento estaba relajado en la soberbia, se fue endureciendo poco a poco. La seguridad le abandonó los hombros. Miraba al cantante, luego a las gafas sobre el piano, luego al público, luego otra vez al hombre que cantaba, como si su mente se negara a unir las piezas. Los otros dos jueces ya habían entendido. Se miraron entre sí, pálidos, sin saber si estaban presenciando un milagro o un castigo. José José siguió. Y fue peor para Ramiro con cada compás. Porque la voz era inconfundible. Porque no había truco posible. Porque lo que estaba ocurriendo frente a todos no solo desmontaba su desafío, sino su arrogancia entera. Había intentado humillar a un desconocido y había terminado entregándole el escenario, el silencio y el alma de la noche a uno de los intérpretes más grandes del mundo hispano. Cuando José José llegó a la parte final, ya no quedaban dudas. Algunas personas lloraban. Otras simplemente no parpadeaban. Y cuando cayó la última nota, el teatro quedó suspendido en un silencio absoluto, pesado, sagrado. Un segundo, 2, 3. Después vino la explosión. La ovación se levantó de golpe,
como una ola imposible de contener. Cientos de personas se pusieron de pie al mismo tiempo. El nombre empezó a correr de boca en boca, primero como una pregunta, luego como certeza. Es José José. José José. Es él. Es él. La sala tembló con los aplausos. Ramiro se había levantado también, pero no por entusiasmo. Estaba rígido, con el color completamente ido del rostro. Ya no parecía un hombre poderoso. Parecía alguien atrapado en el instante exacto en que su máscara se rompe delante de todos. José José no hizo gesto de triunfo. No había subido para vengarse. Y eso se notaba. Esperó a que el aplauso cediera un poco. Se puso de pie. Tomó el micrófono. Miró al público con humildad y después habló con una voz serena, limpia, más contundente que cualquier grito. Yo no vine esta noche a demostrar quién soy. El teatro se calmó de inmediato. Vine porque escuché a un joven cantar con miedo, pero también con verdad. Y la verdad, cuando alguien la pone en una canción, merece respeto. No importa si todavía le falta técnica. No importa si le faltan años. Lo que no se vale es arrancarle la fe a alguien solo porque uno está sentado del lado del poder. Nadie se movía. José José giró entonces hacia Daniel y le hizo una seña para acercarse. El muchacho subió despacio, todavía sin creer lo que estaba viviendo. Tenía los ojos rojos, la respiración cortada, las manos temblando más que al principio. José José lo recibió con una mano en el hombro. Escúchame bien, le dijo, de frente, para que todos oyeran. Cantar no es no equivocarse. Cantar es atreverse a sentir delante de otros. Y eso ya lo hiciste. Lo demás se aprende. La valentía no. Daniel agachó la cabeza, quebrado por dentro. José José recogió la guitarra del muchacho y se la devolvió con cuidado, como si estuviera devolviéndole algo más que un instrumento. No dejes que una voz amarga decida el tamaño de tu sueño. Aplausos otra vez. Más fuertes. Más largos. Ramiro intentó decir algo, pero la garganta no le respondió. Miró al público, miró a sus colegas, miró a José José. Había en su expresión una mezcla feroz de vergüenza, rabia y desconcierto. Por primera vez en toda la noche, no tenía control de nada. José José pudo haberlo exhibido más. Pudo haber pronunciado su nombre, hundirlo con una frase, rematarlo delante de todos. No lo hizo. Solo dijo, la música ya tiene demasiado dolor como para que encima la acompañemos con soberbia. Y con eso bastó. La noche tomó otro rumbo desde entonces. El concurso dejó de importar como concurso. Las reglas invisibles del lugar cambiaron en cuestión de minutos. Los participantes se acercaron al escenario. El público no quería irse. Muchos lloraban, otros extendían programas para pedir una firma, otros solo querían quedarse ahí, respirando el eco de lo que acababan de ver. Daniel no se separó de José José en el resto de la velada. Hablaron varios minutos detrás del escenario. Nadie escuchó todo lo que se dijeron, pero quienes estaban cerca alcanzaron a oír una frase que el muchacho recordaría el resto de su vida. Cuida tu voz, pero más que eso, cuida tu corazón. Si el corazón se endurece, la canción se muere. Antes de marcharse, José José le dejó una forma de contactarlo a través de su oficina en México. No prometió fama, no vendió milagros. Solo le abrió una puerta, que a veces es la forma más grande de generosidad. Ramiro, en cambio, desapareció por una salida lateral antes de que terminara el evento. Ya no volvió a sentarse en esa mesa con la misma autoridad. La historia corrió por los pasillos del teatro, por los medios locales, por boca de músicos, técnicos, asistentes y espectadores. Durante semanas no se habló de otra cosa. El día en que un juez quiso humillar a un desconocido y terminó enfrentándose, sin saberlo, a José José. Pero lo que convirtió aquella noche en algo memorable no fue solo la sorpresa del reconocimiento. Fue la lección. José José no defendió al muchacho porque fuera famoso. No lo hizo para lucirse. No lo hizo para callar a un hombre con un golpe de ego más grande. Lo hizo porque sabía exactamente cuánto puede doler una palabra dicha con desprecio cuando alguien todavía está aprendiendo a creer en sí mismo. Y porque entendía algo que muchos dentro del espectáculo olvidan. Un artista puede mejorar después de una mala noche, puede crecer después de una crítica, puede levantarse después de un fracaso. Lo que cuesta más recuperar es la dignidad cuando alguien decide destrozarla por entretenimiento. Esa fue la verdadera victoria de aquella noche. No la ovación, no el impacto, no el escándalo, sino el hecho de que, por unos minutos, en medio de un teatro lleno de desconocidos, la grandeza se pareció más a la compasión que al aplauso. Y tal vez por eso quienes estuvieron ahí jamás lo olvidaron.
Porque vieron a José José hacer lo que solo los más grandes saben hacer de verdad. Usar su voz no solo para cantar mejor que los demás, sino para defender a alguien que todavía no sabía cuánto valía.